les cedo la palabra para que nos compartan el tema del día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Para mí es un gusto compartir este espacio y este tiempo con todos ustedes. Como la colega Marisela ya lo había mencionado, pues me llamo Héctor y soy uno de los fundadores de este proyecto, ¿verdad? No, o sea, no nada más soy yo, sino somos varias personas y pues el objetivo de este espacio y crear que las personas nos demos un tiempo es para que nosotros podamos aprender diferentes técnicas, diferentes herramientas con las que podamos aprender algo nuevo para así modificar nuestro comportamiento. Entonces, para iniciar la presentación, pues voy a ampliar mis diapositivas, voy a dejar de verlas un rato, pero con toda la libertad que ustedes pueden hablar, detenerme y pues, si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna duda, son bienvenidas. El micrófono está abierto para todos ustedes también. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema que se llama el duelo y la unión familiar. Este tema es muy importante, y más en estos tiempos, ¿verdad? Cuando pasan las fiestas decembrinas y Año Nuevo, hay muchas personas que están en duelo porque pues, algunos familiares fallecen y no siempre se habla de estos temas, ¿verdad? Pero es bien importante también abordar, abordar todo este tipo de temas. Y una vez dicho eso, me gustaría empezar a hablarles un poquito de lo que vamos a abordar en esta hora. Vamos a introducirnos al tema, vamos a reflexionar un poco y vamos a tratar de comprender el duelo. Vamos a ver cómo es la dinámica de las emociones y de las experiencias entre la misma familia y cómo se puede llevar a cabo una reorganización familiar o qué es lo que necesita una persona para poder, bueno, una familia en sí para poder llevar a cabo esta reorganización en el sistema familiar. Entonces, para empezar, introducirnos al tema, a mí me gustaría hablarles en una forma bien sencilla y muy rápida, no tan a profundidad, porque pretendo que sea muy entendible y en pocas palabras lo que es el duelo. Entonces, el duelo es una respuesta natural ante la pérdida. No se supera ni se integra, porque hay veces en las que algunas personas pensamos que el duelo se puede volver patológico o podemos superar el duelo. Y entonces, esta es mm, una, como una característica por las cuales a veces se nos dificulta, este, se nos dificulta poder avanzar y poder adaptarnos en nuestros procesos de pérdida. Eh, Buenas tardes, me dicen si me pueden escuchar. Creo, creo que es este el detalle. Bueno, me dicen si me pueden escuchar bien. Ok, vamos a proseguir. Una disculpa. Entonces, yo les decía esto, ¿no? Cómo es de que a veces nuestra forma de interpretar el duelo puede repercutir en nuestro proceso de adaptación ante la pérdida o ante la ausencia de alguna persona o de algún bien en material. Entonces, ¿qué es una pérdida? Es la privación de una necesidad instrumental y conductual. ¿A qué me refiero cuando digo que es la privación de una necesidad instrumental?
O sea, cuando yo hablo de una necesidad instrumental, es el beneficio que nos da un objeto, por ejemplo, un carro, una casa, un teléfono, una computadora, a todos esos bienes a las que les damos una función para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, en nuestro trabajo, hoy en nuestro trabajo, una computadora y un celular es muy esencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa si un día de repente nada más se nos cae el teléfono, se nos moja la computadora? Pues caemos como en shock, ¿no? Caemos en esa parte donde no puede ser, se mojó mi computadora, se me descompuso mi teléfono y ahora voy a estar incomunicado y cómo me voy a comunicar con mi jefe, cómo me van a decir todo lo que está pasando en mi trabajo o cómo me voy a comunicar con mi familia. O sea, eso es a lo que me refiero con una necesidad instrumental. Hasta aquí es una parte de una pérdida, cuando perdimos objetos. Y entonces a la privación de una necesidad conductual. A lo que yo me refiero cuando digo que es una privación de una necesidad conductual o una privación psicológica, quiere decir o me quiero referir a como cuando perdemos a un ser querido, a un amigo o alguna pareja. Dentro del conductismo dice que las emociones, los sentimientos, los pensamientos son conducta, aunque no las veamos, aunque no las podamos em, como tal contar, son una manifestación de conducta. Entonces, ¿qué función tiene el duelo? O sea, el duelo es un proceso que me va a ayudar a adaptarme a mí a una realidad sin aquello que se perdió. Este, Tal vez me va a pesar un día, 2 o 3 que no tenga mi celular a la mano para poder comunicarme de una forma inmediata con las personas a las que estoy acostumbrada a mandarles mensajes, o para poder adaptarme con a la ausencia de una persona. Ese es el proceso. Y entonces, ¿cuál es la función de la pérdida? Pues como tal, es experimentar y procesar emociones intensas. A lo que nosotros nos referimos cuando decimos procesar, nos referimos a expresar. Muchas personas no tenemos el hábito de expresar lo que sentimos o expresar nuestras necesidades de una forma asertiva. O por ejemplo, si recordamos cuando falleció un familiar o cuando nos separamos de una pareja o terminamos una relación de amistad, ¿cuántas veces nos acercamos a personas con las que nos sintamos en confianza y le decimos cómo nos sentimos? Desde allí podemos empezar a entender o a pretender entender a qué necesito para yo poder procesar un duelo. Y entonces, para poder aclarar más esto, ¿no? Hay duelos por muerte, duelo por separación y duelos por cambio, como por ejemplo cuando las personas pierden la salud, se tienen que cambiar de casa o incluso cuando tienen que cambiar de roles, ¿verdad? Cuando tienen nuevas responsabilidades, aunque no queramos, algunas veces nos toca hacer cosas que como tal no nos corresponden, pero ya sea por ser los hijos mayores o los hermanos mayores, pues nos corresponden a nosotros. Y es cuando se vuelve un poco más pesado, porque como adultos, a veces la sociedad no nos permite tanto llevar a cabo esos duelos. Por ejemplo, el trabajo, cuando los trabajos son muy independientes en el área de salud, una persona puede estar pasando por problemas familiares bien intensos y puede bajar su rendimiento en, en su lugar de trabajo y es muy probable que renuncie o lo corran, por así decirlo. Entonces, buscar el apoyo para poder procesar o expresar estas emociones que estamos viviendo es muy importante. Entonces, para esto a mí me gustaría hacerles que podamos reflexionar, este,
en estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte para nosotros? ¿Cómo vemos nosotros la muerte y qué actitud tenemos ante la muerte? Si nosotros vemos a la muerte con angustia o la vemos como una oportunidad de reflexión, pero de forma serena. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay veces que como familia no se nos habla de la muerte. Y cuando somos pequeños, lo que nos dicen cuando un familiar fallece, no, pues es de que se fue al cielo. Y eso, pues no es tanto verdad. O sea, tiene que ver mucho con las creencias de las personas. Y hasta eso también hay que respetarlo. Hay una, hay un, hay información también importante que nos educa a nosotros como adultos, cómo hablarles a los niños de la muerte. Y entonces, lo que se pretende aquí es orientarnos, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hablar a un niño de la muerte? Ah, pues le podemos decir a un niño que la muerte es universal, que le ocurre a todos los seres vivos, así como a las personas, a las plantas, a los animales, o sea, cualquier forma de vida va a pasar por este proceso. La muerte es irreversible. Una vez que un organismo vivo muere, ya no tiene la oportunidad de volver a vivir, porque como niños estamos acostumbrados a alimentar esta parte de la imaginación, ¿no? Siempre vemos que personajes de caricaturas pueden sufrir accidentes muy fatales y al siguiente episodio están como si nada. Por ejemplo, en las caricaturas de Dragon Ball Z, ¿qué era lo que pasaba? Siempre que fallecía un personaje, lo revivían con otro personaje. Entonces, cuando somos niños, somos alimentados por todo esto de lo que nos estamos rodeando. Entonces, desde allí también es una forma en la que nosotros podemos educar a los infantes. Y la otra parte de la reflexión es esto, ¿cómo ve nuestra familia la muerte? No sé si alguno de ustedes aquí presentes haya tenido la oportunidad de platicar con algún familiar, de decirles, no, pues es que yo quiero mi funeral así, quiero que traigan esto y quiero que hagan esto. Y si lo han hecho, ¿de qué forma han reaccionado? Porque muchas veces, como les digo, no estamos preparados para hablar de estos temas que son fuertes y este, cuando nos hablan de la muerte lo vemos como un tabú y decimos, oye, pues cállate, no digas eso, ¿cómo se te ocurre hablar de eso? Cuestiones así. Entonces, desde allí podemos ver qué actitud pone nuestra familia cuando se habla de la muerte. Para después identificar cómo ha sido la experiencia con las muertes de familiares cercanos o de cualquier otra pérdida, o sea, cómo es que reacciona mi familiar cuando pierde un carro, cuando pierde una casa, cuando pierde el trabajo, cuando pierde la salud o cuando pierde hasta un amigo, ¿no? Sí, ¿y para qué esto? Para poder identificar cómo es la dinámica de procesar el duelo, si es de una forma flexible o de una manera rígida, perdón. ¿A qué me refiero cuando una familia tiene una dinámica flexible? ¿O a qué me refiero cuando digo que una familia tiene una manera de dirigirse para una forma? A ver, permítanme. Vamos, aquí les decía que desde aquí podemos identificar cómo es de que nosotros vamos aprendiendo a procesar todas estas emociones. Entonces, si mi familia es flexible o si es rígida, ¿a qué me refiero con esto? A que nosotros a que nosotros sentamos esa libertad de poder expresar nuestras emociones y nuestras necesidades con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con nuestra hermana. Y entonces, para seguir
¿Cómo comprender el duelo? Dice, cuando fallece un ser querido se altera el equilibrio familiar. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir a que se altera la dinámica en la que nosotros estamos acostumbrados a llevar nuestro día a día con nuestra familia. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a que en la mañana se levanta mi mamá primero, se levanta mi papá para trabajar, se levanta mi hermano para ir a la escuela. Pero, ¿qué es lo que pasa si alguno de estos integrantes llegara a fallecer o si llegara a perder la salud? Se altera toda esa dinámica, ¿no? Y decimos, ay, caray, pues sí se siente medio raro de que me esté o de que haya cambiado, que ya no nos despierte o que ya no se vaya a trabajar o se ve diferente desde que perdió la salud y ya no pudo ir a trabajar. Todo eso es lo que intenta abordar en este punto. Hay una parte neurológica donde nos dice que cada vez que construimos una relación íntima, no nada más de pareja, sino de amistad o familiar, vamos construyendo redes neuronales. Entonces, ¿cómo se construyen estas redes neuronales? Por medio de las gratificaciones. Entonces, lo que me refiero son este tipo de recompensas. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de recompensas y esta parte hace que se libere la dopamina y la oxitocina para que nosotros podamos aprender conductas y el proceso para llevarlas a cabo para que garantice nuestra supervivencia. Entonces, yo cada vez que hablo de esto, pongo el ejemplo de que cuando construimos una relación íntima, profunda, con confianza, es como si nosotros estuviéramos construyendo una banda en una casa. Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento, cada detalle es un ladrillo que se va a pegar. Entonces, cuando nosotros rompemos o nos privan de esa relación, derrumbamos esa banda, derrumbamos todas esas redes neuronales. Y entonces, de una forma metafórica decimos que nos sentimos rotos, pero si lo analizamos bien, literalmente estamos rotos porque las redes neuronales se rompen. Entonces, esto yo lo asocio mucho desde que una persona se puede reincorporar o adaptarse a una vida con la ausencia de esa persona o beneficio. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, podemos perder personas, podemos perder amigos, podemos perder parejas y esas paredes neuronales que vamos construyendo con base a esas experiencias y compartimientos íntimos, podemos construir una nueva banda de redes neuronales con nuevos amigos, una nueva pareja, un nuevo, un nuevo círculo social, ¿verdad? O un nuevo trabajo. Es por eso que podemos adaptarnos a esta parte del cerebro, también se le llama sinapsis. Y es este privilegio que nos permite estar siempre aprendiendo. No sé si hasta aquí haya alguna duda o alguna pregunta o alguien que quiera participar, sino para poder seguir con el tema. Entonces, seguimos. Y Luis, el segundo punto son las etapas de duelo familiares e individuales influyen recíprocamente. Esta parte se relaciona mucho en cómo se expresa mi familiar. Adelante, Gwen, si quieres participar. no, parece que alguien por ahí quiere participar. Yo, Sabina, antes de que nos vayamos un poquito más arriba, es mi primera vez entrando al centro y me gustaría hacerte un par de preguntas. Entonces, ¿qué es la mejor edad para hablarle a los niños de la muerte? Porque
Yo tengo 60 años y yo creo que nunca nadie se sentó a decirme lo que pasa o lo que se espera. Y mi padre murió hace 3 años y todavía me duele bastante. De 92 años murió él. Y aunque fuera viejito, no quería yo que se muriera. Entonces mi pregunta es, ¿qué es la edad para hablarle a los niños? Y también, ¿cuándo debemos hablar nosotros con la familia de lo que queremos cuando se llegue el momento? Mm, esa parte es bien importante, ¿no? ¿Desde cuándo puedo hablar de la familia de lo que queremos? Pues yo creo que desde que nosotros nos empecemos a interesar. Una parte de lo que yo les decía es porque, o sea, cuando le hablamos a nuestros familiares de cómo es de que queremos nuestro funeral y todo eso, es una forma de que ellos nos rindan un homenaje y un tributo. Y de esta forma, ellos a nosotros nos están honrando. Y sin darse cuenta ellos, nosotros cuando les pedimos ese favor, les damos como una pauta para que ellos puedan procesar más rápido su duelo. No sé si me explico. Y ahora, este, Al tiempo. em, yo diría que cuando un niño ya empiece a tener cierta noción, cuando lo veamos en una etapa en la que tengan curiosidad por conocer nuevas cosas, por ejemplo, cuando van en segundo o en tercero de primaria, hay un cuadrito que de hecho estaba buscando para poder hablarles un poquito más a profundidad. La voy a buscar y te la voy a mandar allí al grupo. Tengo muchas notas de otros talleres y te las voy a mandar allí, por eso les decía esa parte. Hay formas de poder hablarles, nosotros a los niños desde su mundo infantil. Por ejemplo, cuando los niños tienen de 0 a 2 años, pues ellos no tienen noción de la muerte. Ujú, Pueden vivir o pasar por la pérdida, la muerte de un familiar, ujú. pero pues como tal ellos no se van a dar cuenta o es más ni lo van a recordar. De 3 a 5 años les podemos decir que la muerte es irreversible y a todos los seres vivos pues nos va a llegar este proceso. Ellos piensan o interpretan que cuando una persona muere puede volver a revivir, por lo mismo de que les decía, como están muy apegados a esta parte de las caricaturas o a este mundo de imaginación, ellos lo interpretan así. Entonces ya de los 5 años en adelante, ellos ya te pueden comprender de una manera más, ¿cómo decirlo? Como más adulta, ¿no? De decirles, pues fíjate que la muerte nos ocurre a todos los organismos vivos, como les decía hace rato. Nos ocurre a las personas, nos ocurre a los animales, incluso a las plantas. Y tú te puedes dar cuenta, es un ciclo vital. Incluso las plantas se marchitan, ya cuando tienen tanto tiempo, se marchitan. No sé si me explico esto de las etapas. Sí. Y entonces, ¿cómo lidiamos con el dolor? Porque duele perder al ser querido. Creo que estás en mute. Ok, fíjate que te decía que tus preguntas se me hacen bien interesantes Ah, porque me preguntas, ¿cómo puedo lidiar con el dolor? Yo te lo decía hace rato, rindiéndole homenaje, haciéndole tributo a tu ausente,
No sé si recuerdas alguna actividad que le gustaba a tu papá, algo con lo que lo puedas recordar o acercarte a él. Por ejemplo, te voy a compartir una experiencia. Yo hace tiempo perdí a un primo, pero yo me crié con él, entonces prácticamente era mi hermano. Y a lo que a nosotros nos gustaba era dibujar. Entonces yo durante mucho tiempo le estuve dedicando dibujos y dibujos y dibujos de ángeles, de caras tristes, o sea, cuestiones como esas. Entonces tú debes bueno, es recomendable que tú puedas indagar y poder encontrar alguna actividad de una forma recreativa. Por ejemplo, la escritura, incluso hablar, ¿no? Ujú, Por eso hay muchos músicos porque les gusta hablar de lo que sienten, ujú, muchos cantantes, muchos poetas, muchos ok. pintores, como ¿qué actividad se te ocurre a ti? Bueno, por ejemplo, él era bien movido, él le gustaba bastante caminar, ver los animales, ver las milpas, esa era su pasión de él, sentirse en el campo. Ujú. Entonces, sería una forma que yo podría usar para olvidar un poquito, que pase un poquito. Sí, como tal no lo vamos a poder olvidar ni superar, sino más bien encontrar una forma en la que nosotros podamos adaptarnos a una vida sin esa persona. Creo que sería muy buena actividad para que tú empezaras a buscar diferentes formas, ¿no? Y cuando vayas en ese campo o en esas áreas verdes, tú puedas hacerte la pregunta, ¿qué más puedo hacer por Sí, mí para que yo pueda honrar tu memoria? ajá, Y desde allí empezarte a cuestionar con actividades. ujú. Y antes que nada, también pregúntate a ti, ¿cómo es de que tu familia te gustaría ver que estés después de su pérdida? ¿Qué le Oh, gustaría estar viendo que estás haciendo ujú, después de él? ¿Cómo le gustaría a él que estuvieras rindiéndole homenaje para que tú puedas integrarte a tus actividades normales ok, sin olvidarlo? Porque nunca vamos a olvidar a una persona, a un familiar, pareja, amigo, que ya no está con nosotros, ujú, ok, pero sí podemos recordarlos con amor. ujú, Creo que guardarlos con amor es lo más importante para que nosotros podamos seguir con nuestra vida, construyendo nuevos vínculos, ujú, fortaleciendo los vínculos con nuestra familia, ser más expresivos, valorar más a nuestros familiares. ujú, Eso es lo que nos hace aprender algunas veces estas pérdidas. ujú. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una duda o quiera participar, sino para poder continuar. Dice, el dolor en un duelo es una especie de amor sin la forma de ser canalizado. Algunos autores afirman que este dolor es meramente forma en que sacamos ese amor. Como bien lo menciona el licenciado, es una especie de tributo, oración, actividad que él hacía o hablar con él mirando al cielo. Encontramos una forma de canalizar ese amor que nos hemos podido dar. Sí,
Más que nada es esa importante en la que mencionas la canalización, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con lo que estamos sintiendo? Ya a ustedes les mencionaba esa parte que cuando pasamos por un duelo es bien fundamental empezar a procesarlo. Y cuando empezamos a expresarlo, empezamos a procesarlo. Y entonces, si no hay más participaciones, podemos continuar. Me quedé en el tercer punto. Dice, la reorganización familiar se suele alcanzar cuando se logra integrar la ausencia del ser querido o del instrumento. Es cuando nosotros podemos adaptarnos a una vida, pues, sin, sin el auto, sin la casa, sin el trabajo, sin los amigos, sin la pareja, incluso sin el familiar, ¿verdad? Ustedes hagan un análisis de, por ejemplo, si perdimos a un familiar o cualquier otro vínculo el año pasado, ¿cómo nos sentimos ahora? O si perdimos un familiar hace 2 años, ¿cómo nos sentimos este año? ¿Qué hemos hecho? ¿Quién hemos conocido? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué metas hemos alcanzado? Entonces, todo eso es parte de procesar el duelo. ¿Cómo es de que todos esos logros nos hacen sentir a gusto y nos han hecho sentirnos completos para poder seguir adelante? Entonces, dice que algunas veces la muerte de un ser querido provoca una importante crisis vital, tanto en el plano individual como en el familiar. Por ejemplo, cuando fallece un niño, ¿no? Es una parte en la que como personas no estamos acostumbradas a ver que un infante pues fallezca. Y entonces empezamos a pensar que la vida es injusta, que la vida no debería de ser así. Pero incluso estas situaciones también pueden hacer que reconstruyamos nuestra filosofía de vida. Por eso le decía a la compañera, ¿no? De que podamos reflexionar en cómo nosotros llevamos nuestros vínculos y qué tanto los valoramos. Y también dice que uno de los aspectos más seriamente afectados es la identidad de la familia y la de sus integrantes. Esta parte de la identidad, podríamos decir que se rompe porque nosotros construimos una dinámica, o sea, una forma en la que hacemos las cosas, pero cuando un familiar fallece, pues todo esto se, se priva, ¿no? Se termina. Entonces, cuando nosotros reconstruimos esta parte del duelo, cuando empezamos a hacer nuevas actividades, cuando empezamos a conocer nuevas gentes, cuando empezamos nuevos hábitos, vamos aprendiendo nuevas cosas. Entonces, conforme vamos aprendiendo, vamos reconstruyendo una identidad, por así decirlo, y para la familia también va a ser igual. Vamos a, a construir más vínculos. Es inevitable que no conozcamos a más personas. Entonces todo eso nos va a ayudar a que nosotros podamos a reconstruir la identidad, ¿no? Cada vez que valoramos más a nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro sobrino, todo eso, la forma en la que nosotros les demostramos que nos interesa, en la que nos interesa su salud y nos interesa mantenerlo cerca, ¿verdad? Todo eso, cuando perdemos a algo, a alguien, nos hace reflexionar mucho en esto. Y es como una forma de llamar la atención de la vida y decir, oye, pues tienes a esto o los tienes a ellos. Y si vuelve a pasar la pérdida de un amigo, una pareja o un familiar, ¿qué vas a hacer con los que todavía tienes? Creo que eso también es muy importante. Entonces, para que nosotros podamos recuperarnos de esta crisis, tenemos que incorporarnos a, a la pérdida para que nosotros podamos hacer una reconstrucción.
Y entonces dice que la estructura de la familia y los roles desempeñados por el fallecido dentro de la familia, ya sea cómo se comunicaba y cómo apoyaba a los demás familiares, y no incluso a sus familiares, ¿no? Sino a los amigos y conocidos. Entonces, esta parte también va a favorecer nuestro desarrollo porque lo podemos ver como un ejemplo y también era lo que yo le decía a la compañera que participó en un principio. O sea, acuérdate de una actividad que le gustaba hacer a tu familia. Entonces, si yo veía que a mi familiar le gustaba mucho ayudar a la gente, ¿por qué no empezar con actividades sociales de voluntario en un centro o incluso dar como alimentos en el hospital, ¿no? Yo estaba viendo muchas publicaciones en Facebook cuando mucha gente se ponía como de voluntario en Navidad y Año Nuevo y les llevaba comida a todas esas personas. Y muchas de las veces no nos ponemos a pensar que los hospitales están llenos de personas con esas necesidades de afecto o de cariño o incluso de esos detalles en los que nos podemos sentir apoyados. Y cuando nosotros podemos expresar lo bueno que nosotros somos, también es una forma en la que nos ayuda a poder adaptarnos a esta pérdida. Hasta aquí. No sé si hay alguna duda o alguna otra participación, sino para poder seguir. ¿Seguimos? Ok. La siguiente diapositiva quiere decir esto. O sea, ¿cómo podemos dividir el duelo de una forma individual y de una forma familiar? O sea, desde una manera particular a mí me toca asumir la realidad de la pérdida. Cuando entramos en shock, no creemos que se nos haya ido esa persona, ¿verdad? Hay veces en las que expresar esas emociones de ausencia, impotencia, hasta de frialdad, ¿verdad? Porque cuando pasamos por un duelo sentimos que todo se vuelve muy frío e incluso el silencio. Hace como 2 años estaba leyendo un libro sobre una persona que escribía cómo fue la experiencia que perdió a un hijo suyo. Y entonces ella de manera metafórica describió esta parte donde decía que podía ver a su niño en las nubes, en los espacios, cuando ella se quedaba a admirar los paisajes, ¿verdad? Que en, en el viento, en el silencio, en en donde fuera lo podía recordar a él. Y entonces yo me quedé con eso porque también lo he sentido cuando he pasado por algunas pérdidas. No sé a quién más de aquí también les haya pasado. Entonces también de una forma individual me toca a mí adaptarme a un medio en el que ya no esté esa persona y tengo que recolocar emocionalmente al fallecido o al ausente y continuar viviendo. Quiere decir que yo pueda, este, poder, que yo pueda procesar todo, todos esos estragos, ¿no? Porque sí, metafóricamente se vuelve como una guerra. O sea, estás en un estado en el que, vaya, todo se siente muy intenso, o sea, todas las emociones se sienten muy intensas y estamos en una etapa muy susceptible. Pero para esto yo puedo, recolocar en una forma a mi ausente, ¿no? Si, por ejemplo, hoy me duele recordarlo, en el momento en el que yo haga algo para poder procesar ese duelo, ya no voy a llorar cuando yo esté hablando de esa historia. Ya no me va a doler cuando cuenta la historia de cómo conocí a esa persona y cómo terminó mi relación con esa persona. O cómo incluso también decidí descindir de
el lugar de donde trabajaba y tenía tantos años y donde hice muchos amigos, ¿verdad? Ya no me va a dar pena esconder toda esa etapa de mi vida. Y entonces, cuando hablamos de un duelo familiar, este, tenemos que reconocer de una forma general, o sea, entre todos, que que el ausente ya no está. Pero hay veces en las que nos encontramos con familiares que todavía no se crean la, la pérdida, e incluso lo dicen esos comentarios, ¿no? Es que yo todavía siento como si estuviera aquí o no me la creo. Yo incluso también he escuchado de esos comentarios. Y entonces también tenemos que identificar cómo los demás familiares expresan el dolor de la pérdida hacia con nosotros, ¿no? Este, justamente hace un año también fallecía la mamá de uno de los mejores amigos que tengo. Y entonces, a mí se me hacía muy interesante ver cómo entre ellos expresaban lo que sentían, ¿no? Cómo se estaban uniendo entre familias y pues hacían de comer todos. Yo fui casi la mayor parte del tiempo también a acompañarlos y ahí es donde me pude dar cuenta de varias cosas. Y la reorganización del sistema es cuando uno pueda volver a sus actividades sin sentirse culpable porque deja solo a los demás. Y reintegración entre otras relaciones y metas e intereses en la vida. Era lo que yo les decía, ¿no? Por eso les hacía ver esta parte de que identificáramos en la etapa en la que perdimos a nuestro ser querido y después de un año o dos cómo nos sentimos y ahora cómo vemos la pérdida. O incluso cómo, cómo lo vemos ahora, ¿no? ¿Qué metas hemos logrado? ¿En qué personas nos hemos construido? ¿Y qué nuevos hábitos hemos desarrollado? Desde allí viene también todo eso. No sé si en esta parte tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sino para poder seguir con el tema. Ok, entonces seguimos. Y la experiencia compartida de las emociones y el dolor. Dice, cuando perdemos a alguien importante es inevitable sentir malestar físico y psicológico. O sea, cuando nos interesa, cuando estimamos y cuando queremos a alguien, es normal que nosotros experimentemos este tipo de emociones. O sea, yo he, yo he escuchado personas, ¿no? Que pues, o sea, toman, más bien dejan ver una parte muy apática cuando incluso pierden una relación, ¿no? Y empiezan como a desprestigiar mucho esta parte de la persona y yo digo, ¿qué tan de malo, de qué forma tan rígida nos han quedado para que no podamos decir de la forma más honesta cuando nos sentamos en confianza? Pues sí fue una persona muy importante en mi vida, pero pues tal vez en algún momento dejamos de coincidir y cada quien tomó la decisión de tomar caminos diferentes o de decir, pues sí me duele todavía la partida de mi familia, todavía lo recuerdo, pero pues ahora puedo hacer algo para poder honrar su memoria y pues también incluso aceptar el dolor que nos causa a veces perder el trabajo, como de pues era un trabajo que me interesaba, era un trabajo en el que me sentía muy a gusto, pero dejé de ser compatible con los proyectos de la empresa y la empresa tomó decisiones y no me tomaron en cuenta para los proyectos futuros o incluso de decir, no, pues ya no fui compatible con lo que a mí me promovía la empresa o ya no fui compatible con los proyectos que me promovió esa empresa y pude tomar decisiones e incluso tomar una decisión de tomar caminos diferentes también es una forma muy valiente, ¿no? Porque cuántas veces no hemos escuchado, no nos hemos enterado por allí de que personas no pueden tomar la decisión de terminar relaciones muy tóxicas. Hasta eso también hay que reconocer. Y el siguiente punto dice, es necesario reconocer y expresar este dolor intenso o se manifestará en comportamientos u otras formas disfuncionales, ya sea
tomando drogas y alcohol. ¿Cómo cómo no ser este, testigos de esto, no? Por eso hay muchas canciones en las que podemos escuchar este tipo de experiencias, ¿no? Muchos lo conocen como canciones de dolidos y todo eso. O incluso hasta en los convivios con algunos familiares, ¿no? Podemos ver cuando la gente se pone muy alcoholizada, muy borracha, empieza a cantar con un desprecio algunas canciones. Yo sí lo he visto, también por eso te los digo, perdón. Y la siguiente dice, hay una parte bien importante, ¿no? El lograr compartir, admitir y permitir, perdón, el lograr compartir, admitir y permitir la expresión de la emoción favorece el crecimiento. Cuando nosotros podemos expresarnos de forma libre, nos da muchas habilidades, incluso para poder acercarnos con personas con un intelecto o con mayor educación con nosotros, ¿no? Nos da bastante habilidad de poder argumentar o dialogar con otras personas. Y dice que la expresión y la adaptación dependerá del sistema de límites, de la estructura y del estilo de la respuesta familiar. Por eso yo les decía, ¿no? ¿A cuántos de nosotros se nos permitió sentirnos tristes, sentirnos agobiados, sentirnos preocupados cuando éramos niños? ¿Cuántas veces nosotros de los hombres no escuchamos, no, que un hombre no llora, que un hombre no se sienta así, que un hombre no expresa sentimientos, que un hombre cuando expresa amor o todas esas cuestiones sentimentales es un hombre débil? Y cómo fuimos creciendo con eso en la sociedad. Entonces, para esto, cuando encontramos una familia con límites flexibles, podemos adaptarnos más, sí, más rápido, más sencillo a un duelo. ¿Por qué? Porque podemos expresar todas estas emociones sin ningún, sin una forma de, de límite o como de sentirnos avergonzados por sentir emociones muy intensas y muy susceptibles. Y cuando una familia tiene los límites rígidos, puede costar un poquito más de trabajo. Entonces, pueden ser familiares donde no se habla de estos temas, donde mm, ven a la muerte como un tabú o la muerte de ese familiar como un tabú. Y entonces, aquí mismo dice el texto que este tipo de familia mantendrá el silencio ese suceso y evitarán relaciones íntimas. Ya perderán la confianza como para poder acercarse a otras personas. Entonces, hasta el accidente o el suicidio de nuestro familiar se va a tornar como un secreto familiar, ¿no? Entonces, dice, los modelos de respuesta familiar inflexibles. Dice, son familias que insistirán que todo permanezca como antes, manteniendo los roles sin permitir ocupar a nadie el papel del fallecido en el grupo. Son frecuentes los desarrollos de roles inapropiados como la parentalización del hijo mayor. Además, se fomentarán sus miembros la dependencia rígida y rituales religiosos o tradicionales culturales, ¿no? Como cuando hasta en algunos casos los padres intentan inculcarle todos los hábitos que tiene su papá, ¿no? Incluso su hermano, que no de una forma flexible, como una forma de incitar a la cultura o el aprendizaje, lo hacen y lo vuelven aburrido y muy tedioso. Y muchas veces por esto los niños pierden el interés de aprender porque lo vuelven muy pesado. Y yo sí me he dado cuenta de eso porque, por ejemplo, en el trabajo, veo muchas personas que tienen un puesto más arriba y cuando les toca capacitar a algunos compañeros, lo vuelven muy rígido.
incluso cuando la empresa toma la decisión de prescindir de estos servicios, incluso hasta cambia el clima laboral, ¿no? Todos nos hemos podido dar cuenta de eso. Sabemos y podemos darnos cuenta de qué persona sí quiere que aprendas y qué persona le va a costar más trabajo disfrutar viéndote que aprendes. Es una realidad y va a estar ahí siempre, pero lo importante aquí es de qué tipo de personalidad quieres ser tú, qué semilla quieres dejar en los demás y a dónde los vas a estar impulsando. Yo siempre les he dicho a mis compañeros, a mis colegas y todos, o sea, yo, cuando una persona sabe más que yo, a mí me gusta, yo disfruto mucho porque lo veo como un maestro. Y yo se los he inculcado también mucho a las personas que están muy cerca de mí. Pero esta parte es como de impedirte que tú puedas desarrollarte más allá de lo que están acostumbrados a verte. Y, y ahora, para hablar de esto y ir cerrando, podemos hablar de cómo se puede reorganizar el sistema del familiar. Dice, adaptarse a un nuevo medio significa cosas diferentes para personas diferentes, dependiendo cómo fuera la relación con el fallecido y de los distintos roles que desempeñaba. Aquí dice, ¿no? Desarrollarnos en un nuevo medio. Entonces, para esto necesitamos adaptarnos. ¿Y cómo podemos adaptarnos? A aprender las nuevas necesidades que nos está pidiendo ese entorno. Por ejemplo, las nuevas formas de expresar mis sentimientos o necesidades con una nueva pareja, con un nuevo amigo, desempeñarme de forma diferente en un trabajo, ¿no? Hasta la forma en la que me muevo en el trabajo, si hago las cosas muy lentas o muy rápidas. Cada vez que yo cambio de trabajo, tendré que aprender algo para que mi jefe o mi supervisor pueda ver las habilidades con las que cuento, ¿no? Por así decirlo. La realización de esta tarea lleva consigo muchos cambios a los que las personas supervivientes deben enfrentarse. Cambios en actividades cotidianas, en horarios, en el nivel económico y en los cambios de roles. Era lo que les decía, cada vez que sí, nos adentramos a esta aventura de querer aprender cómo procesar un duelo de forma diferente a la que estamos acostumbrados, pues es todo eso, o sea, nuevas actividades. Si antes no dibujaba, pues ahora puedo dibujar para poder expresar mi dolor. Hay muchos talleres, hay muchos lugares y centros culturales en los que nos proveen todo este tipo de expresión, desde cómo aprender a tocar un instrumento, cómo aprender a pintar en óleo, o sea, todo eso, las oportunidades las tenemos en todos lados y no desaprovecharlas creo que también es una parte muy responsable de nosotros. Y entonces los roles pueden ser instrumentales, orientados a la tarea o expresivos, aquellos con funciones emocionales. Era lo que yo les decía, ¿no? Ver cómo puedo yo ayudar a mi familia. Por ejemplo, si yo tenía un hermano que resolvía todo en casa, ¿no? Que era de las personas, no, pues ya se acabó, que decía mi mamá, no, pues ya se acabó el gas, y mi hermano por rápido decía, no, pues yo lo compro, que ya se llegó el recibo de la luz, pues yo lo pago, que ya no tenemos esto. Yo veía a mi hermano que ya llegaba con la comida y sin problema, ¿verdad? Entonces, si en dado caso de que mi hermano fallezca, como yo ya lo aprendí de él, pues a mí también se me haría, pues como hábito, ¿no? O una forma en la que yo puedo, no tanto reemplazar, sino más bien seguir con lo que él dejó, una forma de honrarlo, porque él le gustaba ver a su familia bien, todo eso. Como penúltimo punto, en el reparto de los roles entre los miembros de la familia, ha de asumirse el papel, pero no la identidad del fallecido. Era lo que les decía, ¿no? Pues incluso los roles de papá o de mamá siempre
una persona tiene que ser el sustento de la casa, pero si el papá fallece, pues le tocaría al hermano más grande o a la persona más, pues con más noción de que hay que solventar en necesidad. Dice, en el reparto de roles entre los miembros de la familia, ha de asumirse el papel, pero no la identidad del fallecido. Esto ya lo hablamos. Y como penúltimo punto, pues hay que reconocer que el duelo va a ser diferente cuando muere un hijo a corta edad. También va a ser diferente cuando muere un progenitor en la familia con hijos de corta edad o con la muerte de un hijo adolescente. También va a ser muy diferente cuando muere un progenitor en familia con hijos adolescentes, cuando muere un prometido, una novia, incluso hasta cuando hay un aborto de forma natural o provocado. También cuando muere un adulto joven, cuando muere un adolescente, cuando muere este algún familiar que ya esté grande, ¿no? Como los abuelos, que aunque ya están muy enfermos, pero también va a ser muy diferente el duelo. Entonces, con esto yo llego a la conclusión de esta charla. No sé qué les haya parecido, si les quedó una duda, si pude explicarme bien, si me pudieron entender, si me faltó algo, si pude ser lo suficientemente empático con ustedes, si fui muy rápido. Me gustaría ahora escucharlos a ustedes. A mí me gustaría comentar algo. Muchas gracias por la participación y por todo el conocimiento. Y nada más decir algo sobre los niños que se tocó al inicio, que decía la señora, pero ¿cómo comunicarle a mi hijo que alguien falleció? Pues cuando son muy pequeñitos, pues la verdad yo recomiendo que no, pues no llevarlo a, a ese evento tan fuerte, ¿no? Porque pues para todos los familiares es un evento muy fuerte, pero ya entre los 10, 11, 12 ya como que comprenden más y pues hablar con ellos y decirles, por ejemplo, yo tuve un caso, ¿no? Que falleció la tía de mi esposo y yo le pregunté a mi hijo, ¿quieres ir al velorio? Y él me dijo, la verdad no, mami, o sea, está muy lejos del pueblo, yo no quiero verlo, este, prefiero quedarme en casa. Dije, bueno, ¿para qué lo expongo? Porque son cosas fuertes, ¿no? Ver un muerto, un entierro y pues toda la procesión. Yo dije, no, mejor que no vea esto. Pero cuando son familiares muy directos, pues ahí ni preguntar, ¿no? Pues sí, va obviamente. Y ya cuando son adolescentes, pues yo creo que pues ya pueden comprender más esto. Pero ustedes son los especialistas, ¿cómo, qué me recomendarían? Pues yo compagino mucho contigo. O sea, cuando es el fallecimiento de algún conocido, pues creo que él estaba mencionado casi al principio de las diapositivas, ¿no? Es inevitable sentir dolor cuando perdemos a un familiar o a alguien que consideramos muy cercano. Este, no sé qué tan cercano haya sido el vínculo entre las personas que me han descrito, pero pues es entendible, incluso para un niño. Este, a veces sí se le suele hacer muy aburrido este tipo de eventos, no tanto por el impacto que tengan, o incluso también hay que reconocer cómo fue la muerte, ¿no? Hay muertes violentas, hay muertes por accidentes, o incluso tanto en la noticia también puede este, ya crear como un antecedente en el cual vamos a llegar al funeral, ¿no? Todo eso también hay que tener en cuenta. Pero eso de explicar a los niños el modo en el que tienen la muerte, yo creo que también yo me quedo con el modelo que les acabo de decir. Les digo que
hay una tabla, o sea, no la tengo a la mano porque perdí mucha información ahora que cambié de computadora, pero la voy a buscar y se la voy a mandar ahí al grupo para que ustedes la puedan analizar. Este, hay una forma para poder hablarles, y no nada más así de una forma muy lógica, tratar de hacerles entender, sino más bien que nosotros podamos hablarles incluso hasta con cuentos, ¿no? Poder bajarnos a su nivel de desarrollo. Por ejemplo, cuando participo en talleres con niños de kinder, a mí me gusta mucho ver cómo las maestras de preescolar les cantan canciones, como les cantan todas estas partes de juegos así pequeños, ¿no? Cómo llaman su atención. Entonces, creo que para hablar de la muerte de un niño, no hay tanto incomodidad, sino más bien como de estarles intentando. El tema de la muerte yo siento que podría ser como un tema escolar como los que nos enseñan las vocales, por así decirlo, ¿no? La muerte puede ser como una materia de como cuando nos hablan de la historia de México, pero obviamente adaptándonos a cada etapa del desarrollo eh, de de cada niño. Creo que cada persona va a pensar diferente, pero hay que ser también muy liberales para poder hablar de estos temas. No sé qué piensan ustedes. Bueno, al menos esta es mi postura. Sí, entonces no estoy mal, es correcto. Yo creo que voy por buen camino porque sí dije, bueno, no es una tía cercana, es una tía lejana en otro estado que casi no ve. Entonces, pues yo le dije, ¿cómo ve? Se murió porque era diabética, le vino un coma diabético y ya no pudo respirar bien y se murió y dijo, no, mami, mejor aquí me quedo. O sea, Sí, sí, como que dije, bueno, sí le voy a ahorrar eso porque sí es algo para mí fuerte, ¿no? Y pues sí vi a la hija muy mal y a la nieta y pues sí, son cosas que yo considero fuertes, ¿no? Y pues es exponer desde mi punto de vista mucho dolor cuando no es tan necesario. O sea, yo quise pues acompañar a mi marido porque era su tía, ¿no? sí, Pero obviamente si se tratara de una madre, un padre, un tío, o sea, mi hermano, un abuelo, pues sí lo llevo, ¿no? sí. Y después de eso agarré las herramientas de las que estuvimos hablando, ¿no? De darle su tiempo y su espacio para que él pueda asimilar y aceptar. Bueno, no nada más tu caso ahora, sino todo. Para darle su tiempo y su espacio a nuestros familiares, amigos o las personas por las que seamos testigos que pasan por este tipo de pérdida, de que ellos puedan asimilar la, la muerte. Nosotros debemos de encontrar el momento adecuado para que nosotros podamos hablar de eso, porque pues sí son temas muy delicados que incluso este, pueden ser muy, como que muy chocante, ¿no? Porque yo les decía del funeral de la mamá de uno de mis mejores amigos y unas personas estaban así platicando, tomando cerveza y como si fuera un día, como un fin de semana, pues. Y las hermanas de mi amigo pues sí se molestaron un poquito y pues yo entre sus comentarios pues escuché que dijeron pues es que ellos piensan que es un día como cualquiera y no se dan cuenta de lo que pasó. Y pues hablar de esos temas nada más a la, pues a la ayer se va pues también es un poquito complicado, sino que nosotros podemos identificar en las personas cuando están preparadas para abordar este tipo de temas. Por ejemplo, yo les decía al principio, no todas las personas van a necesitar de este tipo de ayuda profesional porque la dinámica entre ellos es muy flexible, pero cuando la dinámica es muy rígida, entonces
es más probable que alguno de los integrantes de esa familia pues necesite y vaya a buscar ayuda, ya sea psicológica o tanatológica. No sé si me explico hasta ahí. Sí, claro. Y mucho depende, pues, el familiar y la cercanía y todo esto, ¿no? Porque, pues, hay muertes que te duelen muchísimo más. Por ejemplo, tengo una amiga que se le murió su bebé recién nacido, tenía 2 meses. Entonces sí fue muy, muy fuerte, ¿no? Y pues eso es diferente a cuando uno ya en edad avanzada fallece, porque de alguna manera ya se espera, ¿no? Ese choque. Pero ya Sí, cuando son niños o bebés es mucho más duro, yo creo. sí, incluso hasta cómo nosotros nos presentamos, ¿no? Porque también pude darme cuenta de que llegaban y le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya está en lugar mejor? O sea, cuestiones como esas, y les juro que yo podía ver la expresión entre la familia que les tocaba. O sea, y incluso podemos llegar ofreciéndoles algo más, bueno, al menos eso sí fue lo que nos ocurrió. Este, yo le decía, ¿quieres que te traiga agua, te traigo café, te traiga atole, refresco, quieres que te traiga algo de comida, quieres que te traiga una almohada para que puedas descansar, alguna cobija? Cuestiones como, como eso, ¿no? No preguntarles en el momento cómo estás, ya sabemos que está mal por lo que pasó, ya no necesitamos recordar que la casa, sino más bien, pues, estar al servicio más que nada, y pues de que ellos sientan el apoyo de una forma diferente, porque desde esa parte no podemos darle un acompañamiento. Claro, eso que comentas es básico, ¿no? El apoyo de que estás ahí y que tú, pues, estás disponible para todo lo que se le ofrezca y pues sí, para eso estamos, para apoyar. En mi Sí, caso, a mí me tocó pues, la muerte de mi hermana y la que sí no pudo salir fue mi mamá. O sea, ella estuvo muy mal, muy mal. Y al tercer año de su fallecimiento, pues fue a verla y llorando y todo, pues le bajó el corazón, se le vino una bradicardia, le bajó la presión, chocó y traía a mi hijo en el carro y bueno, no sabes. Fue pérdida total la camioneta y yo sí hablé con ella y le dije, a ver, mamá, ya pasaron 3 años y tú no sales de esto y tienes que aceptar que tu hija ya se murió y te quedan otros 2 hijos. Si no lo ves así, pues vamos a ver un psicólogo, un tanatólogo y tienes que ir a terapias porque eso está mal. Nosotros ya aceptamos que mi hermana se fue. Fue muy doloroso, pero tú no lo has aceptado. Entonces, pues sí, para mi mamá fue muy fuerte y sí, para una madre, un hijo que se muera antes que tú, pues sí es muy doloroso, ¿no? Yo creo que sí, es lo más fuerte. sí, espero que tu mamá también haya podido encontrar la ayuda para poder adaptarse a la práctica. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, sino para poder irnos a descansar. Yo justo quería comentar algo. Ahorita que preguntaban sobre de los niños, ¿no? Eh, Me pareció muy acertado la acción que hizo la compañera que ahorita comentó antes a mí, de preguntarle al niño. Creo que siempre nosotros como adultos, hacemos que el niño haga lo que nosotros creemos que es correcto, y en este caso me pareció muy interesante y muy acertado que haya preguntado a su hijo: "¿Tú quieres?", porque muchas de las veces no tomamos en cuenta lo que el niño quiere, sino lo que nosotros creemos que está bien. Entonces, fuera de, o sea, fuera de una pérdida de alguien, creo que es importante siempre tomar en cuenta como a qué es lo que quiere el niño, porque es como validar lo que él siente y lo que él quiere, y creo que esto sirve como cuando ya uno es adulto,
el saber expresar lo que tú quieres y saber hacer que se respete lo que tú quieres. Sí, sí, también compartimos un poco. Ya como adultos pues queremos hacer respetar pues, nuestros derechos, pero un, un niño no tanto. Y era lo que, bueno, se relaciona mucho con lo que les decía en algún momento de la presentación, ¿no? Hay veces en las que como adultos podemos ser muy rígidos y tanta rigidez va a hacer que el niño pierda el interés por completo y menos podemos adentrarlo en ciertas actividades, entonces pensamos de que ya lo perdimos. Entonces no sé si alguien tenga más algún otro comentario, alguna duda, sugerencia. Jonathan, nadie. Bueno, pues a nombre del Centro de Salud Mental de San Miguel de Allende, pues no me queda nada más que agradecerles que se hayan dado el tiempo, e incluso este espacio para que pudieran escucharnos a todos nosotros y gracias. Y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos empezando el año y pues tenemos muchos proyectos ahí para que todos estén al pendiente y que sigan apoyando a que este proyecto crezca. También agradecer a todos mis colegas, a todos los que han participado también en este espacio y pues por mi parte no nos vamos a defraudar, ¿verdad? Siempre va a haber algo nuevo porque todas las personas que han pasado por aquí traen un conocimiento tremendo y en cada ponencia me estaba llevando mucho. Muchas gracias por compartir ese conocimiento a todos los que nos están. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias.